Un espejo plano. La imagen de un objeto colocado frente a un espejo plano se forma detrás del espejo a la misma distancia que se encuentra el objeto del espejo. Las imágenes se forman conforme a la ley de la reflexión, utilizando rayos que, saliendo del objeto, se reflejan con un ángulo de incidencia con relación al normal, ángulo de reflexión igual al de incidencia. Prolongando los rayos reflejados hacia atrás, obtenemos las imágenes. Las imágenes de los objetos que se forman por los espejos planos son virtuales. Se forman en lado virtual. Hasta el lugar donde se forma la imagen no llega ninguna energía del objeto. Las distancias objetos siempre se toman positivas. Los objetos están en el lado real, en el lugar de donde provienen o donde viajan la energía de las ondas hasta el espejo. La distancia imagen se convenía ser negativa, se dice que es negativa, para remarcar, para indicar que la imagen se forma en el lado virtual del espejo, que la imagen es virtual. Un espejo esférico se conforma separando una esfera mediante un plano que corte la esfera perpendicular a uno de sus radios, y el cascarón, el sector esférico que queda, si es una superficie especular, sería nuestro espejo esférico. En el espejo esférico los rayos se reflejan provenientes de un objeto, digamos un objeto puntual colocado en esta posición, se reflejan exactamente igual, conforme a la ley de la reflexión, tal y como ocurre en un espejo plano. El ángulo de incidencia con relación a la normal es igual al ángulo de reflexión. Lo que en un espejo esférico, la normal coincide con su radio de curvatura, el radio de la esfera de la cual separamos el sector esférico que conforma nuestro espejo. El radio, por supuesto, tiene origen en el centro de curvatura, de la superficie, el centro de la esfera de la cual fue separado el objeto. Otros elementos importantes aquí son el vértice del espejo, que es el punto en que el eje óptico, que no es más que una recta que pasa por el centro de curvatura y va a parar al espejo, que incide en él perpendicularmente. Fíjense que pasa por aquí, también pasa un radio, o sea, ese sería el eje óptico y el vértice. El eje óptico, con relación al eje óptico, el espejo es completamente simétrico. Podemos rotar cualquier ángulo, el espejo alrededor del eje óptico, que ello no implicará ningún cambio en la imagen que produzca nuestro espejo esférico. Por supuesto, aquí estamos viendo un corte del espejo en un plano. Estamos hablando de un espejo esférico, un espejo en el espacio, un espejo volumétrico. Veríamos una superficie esférica con este radio, y bueno, este sería su eje óptico, su vértice. Son importantes aquí el ángulo beta, que es el ángulo que forma el rayo después de ser reflejado con relación al eje óptico, y el ángulo alfa, que es el ángulo que forma con relación al eje óptico de nuevo el rayo que incide en el espejo. La distancia O aquí es la distancia hasta del objeto al espejo, al vértice, a lo largo del eje óptico. Esa distancia la que llamamos distancia objeto. El objeto que estamos representando aquí es un objeto puntual, un objeto pequeño, un objeto cuyas dimensiones son pequeñas con relación a las dimensiones del espejo. Y en cuanto a la distancia I, vamos también a conveniar, vamos a actuar tal y como hicimos con los espejos planos. Si la imagen de un objeto se formara en el lado real, en el lado donde provienen las ondas, se reflejan las ondas, en el lado donde hay energía que proviene de los objetos,
pues las distancias serán positivas. En este caso, el objeto se forma aquí. Miren, este es el objeto, veremos más adelante cómo que se construyen las imágenes. Y como el objeto se encuentra en el lado real, esa distancia sería positiva. En las circunstancias en que la imagen de un objeto se forme detrás del espejo, en el lado virtual, vamos a tomar esa distancia negativa. Exactamente igual como hicimos con los espejos planos. Ahora, en definitiva, un espejo plano no es otra cosa que un espejo esférico que tenga radio de curvatura infinito. Si el radio de curvatura de la esfera es muy grande y estamos muy próximos al vértice, no vamos a notar su curvatura. En otras palabras, un espejo esférico con un radio de curvatura infinitamente grande degenera un espejo plano. O de otra manera, un espejo plano lo podemos entender como un espejo esférico de radio infinito. Todas las ecuaciones, las deducciones, los resultados que vamos a estar utilizando son válidos aquí solamente para rayos paraxiales, rayos que viajan o que no se alejan al incidir sobre el espejo, que no se alejan mucho del eje óptico, o sea, ángulos, rayos para el cual el ángulo alfa es pequeño. Estamos hablando de ángulos 15, 20 grados, a lo sumo 25 grados, o sea, ángulos pequeños, rayos paraxiales, porque cuando el ángulo es mucho más grande, ocurren otros fenómenos que ya no se describen bien por las ecuaciones con que vamos a estar trabajando. El espejo, o sea, podemos tener espejos de dos tipos, espejos esféricos de dos tipos. Cuando la curvatura que observamos el espejo hacia adentro, vemos el espejo ahuecado desde el lado real, pues tenemos espejos cóncavos. Un espejo cóncavo es un espejo cuya curvatura es hacia adentro, o vemos ahuecado cuando colocamos o cuando lo miramos, por supuesto, o estamos ubicados en su lado real. Vamos a conveniar, y así lo distinguimos, que el radio de curvatura de un espejo cóncavo es siempre positivo. Pero también podemos tener espejos con una curvatura inversa, o sea, que cuando miramos el espejo desde el lado real, vemos el espejo no ahuecado, sino el espejo ahofado, o sea, la curvatura inversa de la esfera, que sería la parte exterior de la esfera. El espejo cóncavo, aquí estamos viendo, digamos, la esfera por dentro, aquí estaríamos hablando de la superficie esférica del espejo por afuera. Este espejo lo llamamos espejo convexo. Y para distinguirlo, vamos a convenir que su radio de curvatura es negativo. Es negativo porque el radio de curvatura se encuentra en el lado virtual del espejo, detrás de él, a donde nunca llega energía proveniente de los objetos. Un importante rayo o haz de rayos que puede incidir en los espejos esféricos, aquí vamos a mostrarlo con los espejos cóncavos, pero lo mismo ocurre para los espejos convexos, son aquellos rayos que inciden, aquellas ondas que inciden en la superficie del espejo esférico, de tal manera que formen ondas planas o que sus rayos, o que los rayos que corresponden a esas ondas, sean paralelos entre sí y por supuesto paralelos al eje óptico del espejo. Los rayos que inciden en un espejo esférico paralelos al eje óptico se reflejan pasando todos por un punto que vamos a llamar punto focal del espejo, una propiedad importante. Los rayos que incidan paralelos al espejo, paralelos al eje óptico, van a reflejarse convergiendo todos en un punto que se llama punto focal. A la inversa, si colocamos alguna fuente de energía, un objeto luminoso en el foco, entonces los rayos, después de provenir del foco, se reflejan saliendo del espejo paralelos entre sí.
sea, esta simetría, esto es una simetría inversa, ocurre lo inverso. Si los rayos llegan paralelos, se reflejan pasando por el foco. Si los rayos parten del foco, se reflejan paralelos a el eje óptico del espejo. Aclaro que esto es solamente válido para rayos paraxial, porque cuando los rayos ya se alejan, la incidencia es muy grande con relación al ángulo de incidencia con relación al eje óptico es grande, ya no son rayos paraxial, pues esto no ocurre exactamente así, hay cierta distorsión en la recorrido de los rayos. La distancia focal, que es la distancia entre el punto focal y el vértice, esta distancia que está aquí, resulta ser la mitad del radio de curvatura. Distancia focal, la distancia entre el punto focal y el vértice del espejo es la mitad de su radio de curvatura. Vamos a ver ahora el conjunto de rayos notables que nos permiten o que vamos a utilizar para construir la imagen de un objeto por medio de un espejo esférico. Vamos a primero mostrarlo para un espejo cóncavo. Este es nuestro objeto, un objeto que derecho aquí, o sea, está derecho con relación al eje óptico, este es el centro de curvatura, el foco del espejo, el vértice del espejo. El primer rayo notable es un rayo que llega hasta el espejo paralelo al eje óptico. Ya mencionamos lo que ocurre. Este rayo se refleja pasando por el foco. Otro rayo notable importante es aquel rayo que proveniente del objeto pasa por el foco. Entonces, este rayo que proviene del foco se refleja paralelo al eje. En la intersección de este par de rayos, aquí en este lugar, es donde se forma la imagen del objeto. Basta dos rayos notables para construir la imagen, pero vamos a construir o mostrar los otros rayos notables para que puedan utilizar cualquier pareja de ellos. Otro rayo importante es el rayo que proveniente del objeto va a incidir en el vértice, o sea, incide con cierto ángulo alfa con relación al eje óptico. Por supuesto, se va a reflejar con el mismo ángulo de incidencia, o sea, con el mismo, con el mismo ángulo con que incidió. Esta trayectoria de este rayo es completamente simétrica al eje óptico. Él va a intersectarse en el mismo punto donde se forma la imagen. O sea, con estos tres rayos o con dos, cualquiera de estos, formamos la imagen. Y por último, pues, tenemos el rayo central, el rayo que proveniente del objeto pasa por el centro de curvatura. Pero como pasa por el centro de curvatura, sigue la trayectoria de un radio de curvatura. Y por supuesto se refleja por ahí mismo. En el punto donde se intersectan todos estos rayos es donde se forma la imagen. En este caso, el objeto fue situado entre el centro de curvatura del espejo y el infinito. Y observen que la imagen es invertida, o sea, está al revés, está de cabeza, y es menor que, tiene un tamaño menor que la del objeto. Por supuesto, esto también va a depender, todo va a cambiar en las circunstancias si el objeto se coloca entre el centro de curvatura y el infinito, o entre el centro de curvatura y el foco, o en el foco, o entre el foco y el vértice. Veamos ahora cómo se construye la imagen con estos mismos rayos, pero en el caso de un espejo convexo. Igual, un rayo paralelo que proviene del objeto se refleja de tal manera, aquí cumpliendo con la ley de la reflexión, por supuesto, hasta que atrás, o sea, lo que puede pasar por el foco del espejo, en esta posición que está aquí atrás, no es el rayo mismo, sino es su prolongación, la prolongación suya hacia atrás. Presta atención que habíamos acordado que el radio de curvatura en un espejo convexo es negativo. Y si el foco es la mitad del radio de curvatura, pues también el foco o la distancia focal de los espejos convexos son negativos. Bien, sigamos en la construcción de la imagen. El siguiente rayo es un rayo que proveniente del objeto pasa por el foco. El foco es negativo, está del lado, o se encuentra del lado
virtual del espejo. Por supuesto que el rayo no puede llegar hasta allí, el espejo lo impide. Lo que llega hasta ese punto es la prolongación de ese rayo en el lado virtual. Pero como habíamos acordado, habíamos explicado, un rayo que pase por el foco se refleja paralelo al eje óptico. Y su prolongación hacia atrás, la prolongación del rayo que se reflejó, es la que interesa. En este punto, donde se corta la prolongación del rayo focal y el rayo paralelo, es que se forma la imagen. La imagen, como verán, se va a formar en el lado virtual del espejo. Pero vamos a mostrar con el resto de los rayos. El siguiente rayo que tenemos es el rayo que pasa por el vértice o que incide en el vértice. De nuevo, ese rayo se refleja de tal manera que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, completamente simétrico aquí. El rayo no llega hasta acá atrás, porque la reflexión ocurre aquí, pero podemos prolongar ese rayo hacia atrás y luego vemos que se va a cortar donde ya antes se cortaban el rayo focal y el rayo paralelo. Y finalmente tenemos el rayo central, el rayo que llegando al espejo o que proveniente del objeto va a pasar por su centro de curvatura. De nuevo el rayo no llega hasta acá atrás, el rayo simplemente se refleja aquí, llega hasta aquí. Lo que llega hasta acá atrás es la prolongación del rayo. Como ese rayo se refleja o pasa por el centro de curvatura, está incidiendo en la dirección de un rayo de curvatura, por tanto incide en la dirección de la normal, así que se refleja por ahí mismo. Así que en el punto este que está acá, donde se cortan todos estos rayos, es que se forma la imagen. No necesitamos construirlos todos, con un par de estos rayos es suficiente. En este caso, la imagen del objeto que hemos situado se forma detrás del espejo, es una imagen virtual y derecha. Con esta ecuación podemos obtener la distancia a la que se forma la imagen desde el vértice del espejo, conociendo la distancia a la que se encuentra el objeto del vértice y la distancia focal del objeto. Recordando que la distancia focal de un espejo esférico, el foco se encuentra a la mitad del radio de curvatura, desde el vértice. Aquí recordamos que para un espejo cóncavo conveníamos que ese fuera positivo, así que la distancia focal de un espejo cóncavo será positivo. Pero para un espejo convexo conveníamos que el radio de curvatura fuera negativo, así que la distancia focal de un espejo convexo también será negativa. Una cantidad importante para las imágenes que se obtienen mediante espejos esféricos es su aumento lateral, o sea, la relación entre el tamaño de la imagen al tamaño del objeto. Aquí hemos construido la imagen de este objeto utilizando un rayo que incide en el vértice y que se refleja simétrico al eje óptico del espejo. Y un rayo que proveniente del objeto pasa por su centro de curvatura, o sea que incide en el espejo según un rayo de curvatura y por tanto se refleja por ahí mismo. Entonces, observamos que estos dos triángulos, no es difícil darse cuenta que este triángulo de acá arriba, el triángulo QPV, es semejante con el triángulo P'Q'V. Observen que estos dos ángulos son iguales. Uno es el de incidencia y otro es el de reflexión, que son iguales conforme a la ley de la reflexión. Siendo estos dos triángulos semejantes, pues entonces sabemos que sus lados están mutuamente en la misma proporción. Así que la relación de Y' a Y, el tamaño de la imagen al tamaño del objeto, que es lo que definiríamos como aumento lateral de la imagen, estará en la misma proporción que la distancia imagen a la distancia objeto. Y hemos colocado un signo negativo aquí delante para tener en cuenta si la imagen que se forma, se obtiene por el espejo, es real o virtual. Por ejemplo, en este caso, vemos que la imagen se forma en el lado real.
O sea, esa distancia imagen sería positivo. La distancia objeto siempre es positivo, así que esta relación, este cociente sería positivo. Entonces el signo negativo delante lo vamos a interpretar por el hecho, nos dice de que la imagen que se obtiene en este caso es una imagen invertida, o sea, el signo nos habla de si la imagen que obtenemos es derecha o es invertida. Para concluir, vamos a llamar la atención que esta misma ecuación la podemos emplear, o sea, esta ecuación que hemos estado hablando, hemos estado empleando para lo que empleamos para los espejos esféricos, es también válida para un espejo plano. Si tenemos un espejo plano, pues entonces su radio de curvatura tiende a infinito. Pero si el radio de curvatura tiende a infinito, también es el foco también tiende a infinito. Por tanto, esta cantidad, 1 sobre una cantidad muy grande, tiende a 0. Y si esto tiende a 0, de aquí obtenemos sencillamente que O es igual a menos C, que fue la ecuación que habíamos deducido antes, que obtuvimos para buscar, para determinar la distancia a la que se forman las imágenes en los espejos planos. El signo menos nos habla de que la imagen en un espejo plano se forma en el grado virtual. Y el aumento es 1. O sea, la expresión esta sigue siendo válida. En el caso de un espejo plano, la distancia imagen es negativa. Por tanto, esta cantidad será positiva. Es como corresponde. O sea, para un espejo plano, en un espejo plano las imágenes siempre las obtenemos derechas, no se invierten. Y el aumento es 1, porque las imágenes que se obtienen por espejos planos tienen el mismo tamaño de los objetos.